Vamos a ver. Hay una diferencia entre espacio biológico y ancho biológico, ¿sí? Nosotros vamos a definir ancho biológico como la unión del epitelio de unión y del tejido conectivo. Eso vendría a ser el ancho biológico, ¿sí? ¿Cuánto mide el epitelio de unión? 0.97 de milímetro. ¿Cuánto mide el tejido conectivo? 1.07 de milímetro. Esas son las medidas histológicas, ¿sí? Muy bien. Principalmente esto vendría a ser el ancho biológico, ¿sí? Así lo van a encontrar en algunos textos. ¿Qué es el espacio biológico? El espacio biológico es la unión del ancho biológico con el epitelio interno del surco. Entonces, ¿qué vendría a ser el espacio biológico? Vendría a ser la medida de el epitelio interno del surco, que es 0.69, más el epitelio de unión, que es 0.97, más el tejido conectivo, que es 1.07, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser lo que es el espacio biológico. Pero eso no es todo, o sea, eso es lo que nosotros vemos en la zona vestibular, pero si vamos hacia la zona interproximal es completamente distinto, ¿no? ¿Recuerdan cuánto mide, cuál es la distancia para que la papila esté completa entre el punto de contacto y la cresta ósea? ¿Se acuerdan? 4.5 a 5 milímetros, ¿no? Entonces, en la zona interproximal, ¿sí?, el espacio biológico vendría a medir 5 milímetros, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué 5 y por qué se considera 3 milímetros clínicamente? Lo que pasa es que lo que han hecho es simplemente poner el rango mayor, de 0 a 3. ¿Cuánto mide la distancia de la unión cemento-esmalte a la cresta? ¿Se acuerdan? 2 milímetros, ¿te acuerdas? ¿Sí? 2 milímetros entre la cresta ósea y la unión cemento-esmalte. Muy bien. Pero si nosotros tenemos que la distancia entre el punto de contacto y la cresta ósea es 5, ¿no?, tendríamos más o menos un epitelio interno de 3 milímetros, ¿sí? En líneas generales, para no confundirlos más, porque esto confunde bastante, el espacio biológico mide 2.73 milímetros, que si nosotros lo redondeamos es 3 milímetros. Ahora, como nosotros no podemos medir digamos fracciones de milímetro, sino simplemente podemos medir milímetros, desde un punto de vista histológico es 2.73, pero desde un punto de vista clínico es 3 milímetros y cada uno de los componentes mide 1 milímetro. O sea, el epitelio interno mide 1, el epitelio de unión mide 1 y el tejido conectivo mide 1, ¿sí? Eso es desde un punto de vista clínico. Entonces, si les hacen una pregunta en el examen, ¿cuánto mide el espacio biológico desde un punto de vista clínico? 3. Desde un punto de vista histológico, 2.73 o 2.76, ¿no? Eso es en líneas generales. ¿Cuál es la más variable de las tres? ¿Cuál es el epitelio de unión? Es el más variable de los tres. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una reabsorción ósea, el epitelio de unión es el que va a migrar con el hueso, o sea, disminuye el hueso y el tejido conectivo se mantiene igual, pero el epitelio de unión es como que se estirara para tratar de mantener el nivel de adherencia clínica. Entonces, ¿has escuchado hablar del epitelio de unión largo? El epitelio de unión largo se produce cuando hay una reabsorción ósea, pero tú haces un raspaje y alisado radicular, limpias la zona, ¿no?, y el epitelio interno del surco no se une ni al esmalte ni al cemento. El epitelio de unión sí se une al cemento en este caso, ¿no?
se une al cemento y se alarga para poder recuperar ese nivel de inserción clínica. Ese epitelio de unión es el más variable de los tres. El tejido conectivo se mantiene igual. El epitelio del surco. Exacto. El epitelio del surco no varía mucho. El que varía siempre es el epitelio de unión. Muy bien. Y acá tenemos los promedios, ¿no? Cuando tengo 5 milímetros de distancia en la zona interproximal entre la cresta ósea y el punto de contacto son 5 milímetros. Cuando son 6 milímetros está lleno un 56%, que vemos acá, el porcentaje 56%. Es decir, que cuando la distancia entre el punto de contacto y la cresta ósea es de 6 milímetros, solamente está llena la mitad de la papila. Cuando la distancia es de 7 milímetros, solamente está llena un 27%, redondeándolo a 30%. O sea, un tercio de la papila está lleno cuando la distancia del punto de contacto a la cresta ósea es de 7 milímetros. ¿Sí? En realidad tenemos hasta 3 formas de enfermedad periodontal. Tenemos gingivitis, periodontitis crónica y periodontitis agresiva. Entonces vamos rápidamente. La gingivitis, ¿no?, es una inflamación de la encía y en la cual se puede producir un sangrado o no puede producir sangrado. Cuando nosotros hacemos el sondaje es normal, es de 0 a 3 milímetros. Hay una tumefacción dependiendo del grado de inflamación, pero el diagnóstico principal de esta entidad patológica es gingivitis asociada a placa bacteriana, ¿sí?, o inducida por placa bacteriana. Cualquiera de las dos es válido, ¿sí? Y otra cosa es que nosotros le tomamos radiografías seriadas a los pacientes, como vemos acá, ¿no? Como vemos acá, y no tenemos hallazgos radiográficos, no hay disminución de la cresta ósea en la gingivitis, ¿sí? Bien. Muy bien. Entonces tenemos gingivitis asociada a placa solamente, sin factores, y también tenemos gingivitis asociada a factores, ¿no? Entonces, ¿qué factores asociados tenemos? Primero, los anatómicos se encuentran en el cuello del diente, ¿no? Tenemos que la relación que existe entre el cemento y el esmalte varía. Tenemos 3 tipos de relación. Uno, cuando el cemento se encuentra separado del esmalte, ¿sí?, está entre un 10 a un 15%. Cuando el cemento se encuentra vis a vis con el esmalte, ¿no?, es más o menos de un 30%, y de un 65% cuando el cemento cubre al esmalte, ¿no? En el caso primero, ¿no?, en este caso, la acumulación de placa va a ser mayor. Recuerden, la acumulación de placa se inicia en el cuello del diente, ¿sí? Entonces, si tenemos una disolución de continuidad en esta zona entre el cemento y el esmalte, va a haber mayor acumulación de placa en esta zona. Muy bien. Tenemos también obturaciones desbordantes, van a hacer que se acumule placa en la zona interproximal que se llamaba, ¿cómo se llama la zona de la encía que tiene una concavidad en la zona interproximal? Col, ¿no? Muy bien. También tenemos acumulación de placa en tratamientos de ortodoncia fija, ¿no? Es común ver pacientes con aparatología ortodóntica con las encías inflamadas. Pacientes que usan PPRs, ¿no?, prótesis parciales removibles, también acumulan placa. Otra son las fracturas radiculares. Las fracturas radiculares también, ¿no?, permiten la acumulación de placa bacteriana. Y dentro de tenemos relacionadas con patologías no cariosas, tenemos las lesiones no cariosas cervicales, ¿no?, que son afracción, erosión y abrasión, ¿no?, y las perlas del esmalte. Estas perlas del esmalte son
zonas del esmalte que se encuentran en la raíz. ¿Sí? Acá vemos. Y la acumulación de placa se produce hacia apical de esta lesión, digámoslo así, o de esta estructura. No nos conviene nivelar esta perla del esmalte con el nivel de la encía, o sea, no está permitido o no sería conveniente reducir esta perla del esmalte, porque podemos tener una proyección de la pulpa en esa zona y podríamos causar una pulpitis irreversible, ¿no? Bien. Sí, no les pregunto qué es afracción, abrasión, erosión, porque ustedes ya lo saben, ¿no? A ver, hago una nomás, les pregunto una. La abfracción con F, ¿qué la produce? Abfracción, cargas oclusales. Muy bien. Entonces las otras dos son más fáciles. Vamos a ver gingivitis asociada a cambios hormonales o al sistema endocrino. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver gingivitis asociada a la pubertad, aumento de las hormonas sexuales, estrógeno y testosterona, ¿no? El aumento de estas dos hormonas hacen que se produzca gingivitis frente a pocas cantidades de placa bacteriana. Gingivitis asociada al ciclo menstrual. En esta época, ¿no? Las mujeres pueden presentar sangrado gingival. No se sabe si es antes, durante o después de la menstruación, pero producen inflamación de la encía. A menos que tengan una higiene adecuada, entonces puede que no suceda. Pero frente a poca cantidad de placa se puede producir un sangrado o inflamación gingival. Bien. Gingivitis asociada al embarazo. En el embarazo predomina la progesterona, ¿no? Y la progesterona está asociada a la inflamación, a la producción de prostaglandina 2 y de pradicina, que van a permitir el aumento del volumen de la encía. Si es que no hubiera una buena higiene, lo que va a pasar es que esta encía va a crecer y va a formar este granuloma piógeno del embarazo, ¿no? Entonces, este granuloma piógeno, dentro de su tejido conectivo, tiene células blancas rodeadas por fibras colágenas. Muy bien. Asociada a diabetes mellitus. Tenemos dos tipos de diabetes: la tipo 1, que es insulino dependiente, es congénita y se da o se manifiesta entre los 0 años y los 21 años. ¿Por qué entre los 0 años y los 21 años? Porque existen en estos pacientes zonas en el páncreas que tienen células beta, ¿no? Que a lo largo del tiempo van a producir insulina, pero como son en poca cantidad se van a ir atrofiando y van a desaparecer. Hay personas que manifiestan este tipo de diabetes a los 18, 15 o 21 años, ¿no? Generalmente. Pregunta: si las células beta producen insulina, ¿qué producen las células alfa? ¿Se acuerdan? Glucagón. ¿Sí? Diabetes mellitus tipo 2. Dice ahí que se produce a partir de los 40 años, pero eso está cambiando. Hay personas con menos edad, de 30 o 25 años, que ya tienen diabetes mellitus tipo 2, y es por el tipo de alimentación que tienen, donde predominan las grasas y los hidratos de carbono principalmente. Entonces, estos pacientes, ¿no? En general los de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, van a presentar las 3 P's: polifagia, polidipsia y poliuria, y obesidad. Los de diabetes tipo 2 presentan obesidad. O sea, una persona obesa va a tener más posibilidades de tener diabetes mellitus tipo 2 en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué manifestaciones tenemos? Serostomía parcial, o sea, disminuye el flujo salival, que trae consigo una candidiasis, ¿no? Aumento de Candida albicans. Al producirse esta disminución, ¿no?, de la saliva, la placa bacteriana aumenta con el tiempo, ¿no? Se adhiere a las piezas dentarias y puede traer consigo abscesos
abscesos periodontales y también disminución del nivel de adherencia clínica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pregunten, por favor. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pregunten. Vamos a ver gingivitis asociada a discrasias sanguíneas, principalmente a la leucemia. En este caso, la leucemia es un tipo de neoplasia maligna en la cual predominan blastos, células blancas tipo blastos, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales de los linfocitos en sangre, de las células blancas en sangre, más o menos? ¿Se acuerdan? 50.000 a 10.000, ¿sí? Esos son los valores normales. Puede variar de 4.000 a 8.000. Bueno, en un paciente con este tipo de neoplasia pueden llegar a 100.000. Entonces, si ustedes tienen un paciente, ¿no?, que tiene ciertas características, pueden pedirle una prueba, un hemograma de Schilling, un hemograma normal, y pueden determinar la cantidad de linfocitos que tiene, ¿no? Entonces, ahora, estos signos que vemos acá no son patognomónicos de la enfermedad. Pueden haber otras enfermedades que tengan estos signos, ¿no? Aparente regular estado de salud, el paciente presenta adenopatías, fiebre, cansancio, ¿no? Las encías sangrantes, ¿no? Acumulación de placa, de poca placa, y va a producir gingivitis. Bien, ahora vamos a ver enfermedad gingival asociada a medicamentos. Principalmente tenemos 3 tipos de medicamentos, bueno, 4 tipos de medicamentos que van a producir agrandamiento gingival. Los primeros son los anticonvulsivantes, cuyo representante más saltante es la fenitoína, ¿no? Y va a producir lo que ven en la figura, miren, este tipo de agrandamiento gingival hasta el borde incisal, ¿no? La lesión empieza en la papila y va hacia el margen gingival. Muy bien. Los antihipertensivos, como los bloqueadores del calcio, que sirven para agrandar la luz de los vasos coronarios del corazón, pero influyen en todo el organismo. Entonces, lo que hacen es que aumentan el volumen de los vasos del tejido conectivo y hacen que el tejido conectivo y la encía se vuelvan más anchos, ¿no? No es tan exagerado como lo vemos en los anticonvulsivantes, pero sí es notorio. Generalmente las personas ancianas que están tomando este tipo de medicamentos van a presentar este tipo de lesiones. Luego, los inmunosuprimidos, ¿no?, que también cuyo representante es la ciclosporina, van a presentar este agrandamiento gingival. Bueno, volvemos a lo hormonal, ¿no? Los anticonceptivos orales producen gingivitis, ¿ya? Hay aumento de la prostaglandina 2, ¿no?, relacionado con la progesterona, y aumento de la bradicina, que abre los vasos sanguíneos en relación al estrógeno y al líquido crevicular. ¿Sí? Muy bien. Gingivitis asociada a déficit alimentario. El escorbuto es una enfermedad que actualmente no se da mucho. En la época de los viajes de los europeos, cuando venían a América, ¿no?, después del descubrimiento de América, tenían raciones de fruta y comida, pero les duraba poco tiempo porque el viaje era de 3 meses. Una fruta no la puedes tener 3 meses almacenada. En esa época no habían refrigeradores, ¿no? Entonces llevaban lo que podían por 15 días o por una semana, pero después tenían un periodo de tiempo en el cual no consumían vitamina C, ¿no? Y era justamente este tipo de actividades, ¿no?, que producían escorbuto. Principalmente el escorbuto se produce por un déficit en el colágeno. Para que se forme colágeno hay 2 aminoácidos, la lisina y la prolina. Ambas se tienen que hidroxilar para que den un colágeno de buena calidad. Si esta prolina y esta lisina no se hidroxilan, entonces van a producir un colágeno de mala calidad y se van a producir soluciones de continuidad en los tejidos. ¿Cómo solucionamos el problema? Fase 1 del tratamiento periodontal y vitamina C.
Muy bien. Existen entidades patológicas que producen gingivitis frente a poca placa bacteriana. En este caso tenemos asociadas a infecciones de transmisión sexual, como tenemos el Treponema pallidum, que produce la sífilis, y la Neisseria gonorrhoeae, que produce la gonorrea, ¿sí? Y especies estreptocócicas que van a producir amigdalitis. En este caso vemos que se forma una pápula, ¿no? Esta pápula se produce por Treponema pallidum, por infección por Treponema pallidum. Esta pápula se descama y forma una úlcera que no duele. Esa es la característica de la sífilis, que no duele. Pasan 15 días, se sanan y cree el paciente que ya está sano y va a seguir contaminando a otras personas o contagiando a otras personas, ¿no? Al contrario de la gonorrea, que sí produce úlceras, pero son altamente dolorosas, duelen bastante. Y las especies estreptocócicas atacan las amígdalas principalmente, ¿no? Muy bien. Enfermedades que, como hay tiempo, no se pueden hacer comentarios, entonces por eso que estoy pasando rápidamente. Enfermedades gingivales de origen viral. Los virus, principalmente tenemos tres tipos de virus: virus del herpes simple tipo 1, virus del herpes simple tipo 2 y varicela zoster, ¿sí? El virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, bueno, ustedes ya saben, el tipo 1 es el que no se transmite sexualmente, el tipo 2 sí. Actualmente no se sabe cuál es cuál, porque hay prácticas sexuales raras, ¿no? Entonces ya no se sabe cuál es cuál, pero la gingivostomatitis herpética está producida por el virus del herpes simple tipo 1, ¿no? Generalmente. ¿Y qué características tiene? Que se forman aftas en toda la boca. Aftas en toda la boca, en la gingivostomatitis herpética, ¿sí? Paladar, lengua, zona retromolar, encía, no tienen discriminación. Se forman lesiones tipo afta en toda la boca, ¿sí? Muy bien. Y tenemos que sospechar de pacientes que tienen más de 40 años y que les da gingivostomatitis herpética. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo es muy probable que una persona de 40 años, actualmente ni los sacerdotes o las monjas se salvan, una persona de 40 años ha tenido contacto con este virus, ¿no? No que se haya contagiado, sino simplemente que haya tenido contacto con este virus. O sea, si nosotros hacemos un dosaje de anticuerpos, va a tener que tiene anticuerpos contra virus del herpes simple, haya hecho o no gingivostomatitis herpética. Pero un paciente de 40 años en adelante o de 35 en adelante que tenga gingivostomatitis herpética, podemos sospechar de que tenga HIV, ¿no? En fase de SIDA, ¿ya? Entonces, cuando tengan en su consulta un paciente que les llegue con gingivostomatitis herpética o que ustedes ven aftas en toda la boca, puede ser que el paciente tenga HIV. Puede ser, puede que no, ¿ya? Muy bien. Pasa el tiempo, esta enfermedad dura más o menos 15 días, da fiebre de 38 grados y medio, puede haber adenopatías, ¿sí? Y lo que va a pasar es que se cura, la fiebre baja, ¿no? Pero como se aloja este virus en el nervio trigémino, puede ser en el quinto 2 o en el quinto 1, quinto 2 o quinto 3, va en ciertas personas va a dar herpes recurrente, ¿sí? Da herpes recurrente y se forman vesículas generalmente en los labios, ¿no? En los labios, en la zona entre la mucosa labial y la piel de los labios, se pueden dar manifestaciones de este herpes recurrente. Solamente entre el 20 y 40% de las personas que han tenido gingivostomatitis herpética van a producir un herpes recurrente. Y el herpes varicela zoster, ¿sí? La característica principal es que se forman vesículas solamente
en la mitad del paladar. En este caso puede darse en la mitad de la lengua, ¿no? O en la mitad del maxilar o mandíbula. Sigue a un nervio, se aloja en un nervio, pero solamente es unilateral. Como vemos en la figura, la señora tiene herpes varicela zoster. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Continuamos. Infecciones por Candida albicans. La principal lesión es la pseudomembranosa, es la más común, y la queilitis angular es la segunda más común. Ahora, existe el eritema gingival lineal, que lo vemos acá. Pueden ver una franja roja acá, ¿sí? Ya, esa acá, perdón. Hay una franja roja de más o menos 3 milímetros, no sé si la pueden notar. Ya, esta gingivitis, este eritema gingival lineal se da en pacientes que tienen HIV en fase de SIDA, ¿sí? Es característico de pacientes que tienen HIV en fase de SIDA, ¿no? Muy bien. La queilitis angular, como comentario, la queilitis angular es las boqueras, las famosas boqueras. No son por calor de estómago, que es lo que dicen las personas, es que tienes ahí un hongo porque no ha lubricado de una manera adecuada. Histoplasmosis es otro tipo de hongo que va a atacar, pero en este caso que va a atacar la mucosa oral, pero en este caso va a haber una infección primaria en el pulmón. ¿Cómo se produce esto? Se transmite por heces de aves, o sea que a los que les gusta dar comida a las palomas tengan cuidado. Las palomas defecan en el piso, con el calor se secan estas heces, se pulverizan y las respiramos. De esa forma se contagia. Tienes una baja del sistema inmune y te puede dar histoplasmosis. La produce el Histoplasma capsulatum, ¿no? Y se dan úlceras secundarias a infecciones pulmonares, ¿sí? Muy bien, vamos a ver una gingivitis que es hereditaria, fibromatosis gingival hereditaria. En este caso se producen grandes masas de encía, el tejido conectivo está alterado en esta zona, ¿no? Hay bastante producción de colágeno, incluso hay movilidad de las piezas dentarias, ¿no? Las piezas dentarias se mueven, ¿no? El tratamiento de este tipo de trastorno o de enfermedad es gingivectomías constantes, ¿no? A lo largo del tiempo. Si nosotros podemos ver en la figura de arriba, tenemos una encía con características normales, incluso tiene puntillado en cáscara de naranja. Lo que está afectado en este caso es el tejido conectivo. Muy bien, vamos a pasar a 5 trastornos autoinmunes que nos puede dar gingivitis. El primero es el líquen plano, los vamos a pasar rápidamente, que son anticuerpos contra la capa basal y forman este tipo de lesión en forma de red, ¿sí? Líquen plano. No hay un tratamiento, solamente se les da corticoides como paliativo, nada más. Penfigoide, en este caso el penfigoide es una enfermedad igual autoinmune, no se sabe el origen y ataca las células de la capa basal. Se forman úlceras profundas, como las vemos acá, que llegan hasta la capa basal o la sobrepasan hasta el tejido conectivo. Esta enfermedad es mortal, ¿no? Si es que no es tratada, puede ser mortal. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo queda descubierto en un ambiente con alta carga bacteriana, que es la boca, ¿no? Se da en mujeres de mediana edad, ¿no? Y ancianas. El tratamiento es corticoides también. El pénfigo vulgar es, en este caso, ¿se acuerdan del sistema de desmosomas, ¿no? De midesmosomas que se juntan, ¿en qué capa? De la encía espinosa, en el estrato espinoso. Muy bien, en este caso ataca a los desmosomas o hemidesmosomas. Hay anticuerpos contra estas estructuras, entonces se producen separación del epitelio, pero en este caso no es mortal porque no ataca células de la capa basal, sino solamente células de la capa del estrato espinoso.
en comparación con el pemfigoide. Muy bien. En este caso se forman ampollas, tanto en el pénfigo como en el pemfigoide. Y una ampolla puede traer graves consecuencias debido a que deja, ¿no?, una úlcera si es que se rasga. Para determinar si una bula o una ampolla va a producir este tipo de úlceras, se realiza una acción llamada signo de Nikolsky, en el cual nosotros vemos una ampolla, le pasamos la yema de los dedos, obviamente con guante. Si esta ampolla es desgarrada y deja una úlcera, se llama signo de Nikolsky positivo. Si nosotros le pasamos el dedo y no pasa nada, la ampolla se mantiene, es un signo de Nikolsky negativo. Tanto en el pemfigoide como en el pénfigo tienen signo de Nikolsky positivo. También el tratamiento es paliativo con corticoides. Eritema multiforme: se forman úlceras por toda la boca de diferentes tamaños y tienden a formar una costra. Pueden producir molestias pequeñas a dolores intensos. La causa es desconocida y el tratamiento también es con corticoides. Y por último tenemos al lupus eritematoso sistémico, ¿no? Este lupus eritematoso sistémico da lesiones características de esta forma. Miren, son lesiones rojas irradiadas por un halo blanco. Esas son características del lupus eritematoso sistémico. El tratamiento también es por corticoides y no se sabe qué la produce. Puede ser un aspecto hereditario o un virus o radiación. Manifestaciones gingivales por condiciones sistémicas, en este caso alergias, ¿sí? En boca, cuando nosotros atendemos a pacientes, colocamos metales con aleaciones de níquel cromo. El níquel es un metal que puede producir alergia en los pacientes. El acrílico también puede producir alergias, y el mercurio de la amalgama, que actualmente no se usa mucho, también puede producir alergias, ¿sí? Otras reacciones pueden ser a dentríficos, a preservantes de alimentos, ¿no? A enjuagues bucales pueden producir este tipo de condiciones gingivales por alergia. Entonces, ¿cómo nosotros cómo se manifiesta? El paciente presenta un halo eritematoso doloroso, con dolor. Doctor, me duele esta zona, antes de que usted me pusiera la corona no tenía nada, ahora que usted me puso la corona siento la encía enrojecida, ¿no?, y me duele. Si ustedes retiran la corona, ¿no?, más o menos entre 48 horas a una semana pasa la molestia, ¿sí? Y pueden aprovechar y hacer coronas libres de metal y ganan más dinero. Lesiones traumáticas pueden ser químicas, físicas o térmicas, ¿sí? Las lesiones químicas, el principal enjuague bucal que usamos en periodoncia es la clorexidina y puede producir quemaduras, ¿sí? Lesiones físicas, cuando nos cepillamos con cepillos de cerdas duras y creemos que porque nos limpiamos más fuerte nos limpiamos mejor, ¿no? Entonces podemos producir este tipo de lesiones, ¿sí? Y por lesiones térmicas, quemaduras. Todos nos hemos quemado alguna vez por tomar un café caliente, ¿no?, o por tomar alguna bebida caliente. Y por último, de este grupo tenemos los tatuajes por amalgama. Cuando se hacían los tratamientos de obturaciones interproximales con amalgama, a veces no ponían cuña interproximal y la amalgama se pasaba a ¿qué zona? Interproximal, alcohol, y era atrapado por la encía y pasaba a planos más profundos y formaban este tipo de pigmentos, ¿no?, tatuajes por amalgama.